¿Qué tal? En este caso voy a desarrollar el ejercicio número 13.66 del texto de Química, la ciencia central, de Brown, 12ª edición. Entonces, en ese texto nos presentan este ejercicio y en su numeral A, que es el que desarrollaría en este momento, nos dicen que determinemos la presión de vapor del agua sobre una solución preparada disolviendo 28,5 gramos de glicerina en 125 gramos de agua a 343 Kelvin. Entonces vamos a ver qué elementos tenemos. Por un lado, nos dan esas dos masas y nos hablan de presión de vapor. Se trata de un ejercicio de propiedades coligativas. Tenemos la presión de vapor que va a variar según el contenido de ese soluto. ¿Sí? Entonces recordemos que la presión de vapor en general decimos que es igual a la presión de vapor del solvente puro, en este caso sería del agua, a la temperatura correspondiente, menos un cambio en la presión de vapor. Y que ese cambio en la presión de vapor generalmente lo expresamos como la presión de vapor del solvente puro multiplicada por la fracción molar del soluto. Esa fracción molar del soluto tenemos que tener en cuenta si el soluto es o no es un electrolito, si se puede dividir en más partículas o no. En este caso se trata de glicerina. La glicerina es un compuesto orgánico y consideramos que no se disuelve, o sea, no se descompone en agua, de tal manera que permanece el mismo número de partículas que de moléculas. Tal cual, son moléculas las que están disueltas en agua. Entonces, podemos trabajar con las moles, entre comillas, típicas. Lo primero que tendríamos que determinar, si vamos a mirar esto, pues de aquí dependemos del cambio, o sea, para determinar la presión de vapor, dependemos del cambio en la presión de vapor. Y el cambio en la presión de vapor depende, además de la presión de vapor del solvente puro, en la fracción molar. Podemos considerar, por un lado, extraer cuál es la presión de vapor del solvente puro o podemos determinar la fracción molar del soluto. Son los dos datos que necesitaríamos de alguna manera tener para poder entonces determinar el valor que nos están solicitando. Para la presión de vapor del solvente puro, podríamos empezar estableciéndola. Entonces, miremos cuál sería la presión de vapor del solvente puro, evaluado entonces a la temperatura que tenemos, es decir, que es 343 Kelvin. Recordemos que en este caso 343 Kelvin, bueno, en tablas generalmente la encontramos en grados Celsius, así que voy a determinar cuál es esa temperatura en Celsius para poder ir a la tabla a buscar o poder utilizar la calculadora que tengo por aquí disponible. Entonces ahí le vamos a restar la temperatura del 0, 273,15. Realmente escribo en pequeñito el coma 15 porque si se dan cuenta aquí no hay cifras decimales significativas. O sea que igual se lo vamos a restar a algo que no está ahí, por lo tanto podemos, entre comillas, ya no vamos a tener en cuenta decimales en el resultado, sino los enteros. Entonces cuando hago esta resta en enteros, pues me va a dar 70. ¿Sí? Es decir, la temperatura en grados Celsius es 70 grados Celsius. Entonces necesito evaluar esto a 70 grados Celsius. Voy a ir a buscar entonces esto en una tabla. Hay textos que traen tablas. A mí se me dio por buscar esta tabla que he utilizado antes, la de un sitio en red que se llama Baxa Software. Realmente ellos producen software y hacen publicidad en el material didáctico que tienen disponible. Pues ahí está libre ese dato. Aquí podemos buscarla y nos dice que a 70 grados Celsius la presión del vapor de agua es del orden de, creo que alcancen a verse, 234.03 milímetros de mercurio. Esta tabla está en milímetros de mercurio. También lo podríamos leer en hectopascales, pero pues voy a tomar el primer dato en milímetros de mercurio. Bueno, ese dato, o podemos ir a otra, esta es una calculadora de vapor saturado. Nos sirve inclusive para otra serie de propiedades termodinámicas, serviría más para una físico-química. Pero ese dato, particularmente de la presión de vapor, pues también lo extrae, aquí lo tenemos en primer término. Nos dice que a 70 grados Celsius la presión de vapor es del orden de 234.08. Aquí puedo escoger las unidades. De nuevo, escogí milímetros de mercurio.
en escala, pues, presión absoluta, y nos da entonces 234.028. Hay una pequeña diferencia entre los dos, ¿sí? Voy a tomar este dato que me están dando acá, 234.028. Eso sería en milímetros de mercurio. Entonces aquí la estoy escribiendo en mi tablerito. Y aquí la tenemos entonces. 234.028. Esa la extraje entonces de una tabla a 70 grados Celsius. Entonces ya tengo este primer dato. Ya tengo el dato de la presión de vapor del solvente. Le puedo decir, ya tengo esto. Entonces ahora necesito determinar la fracción molar del soluto. Recordemos que la fracción molar corresponde a la razón entre las moles de uno de los componentes y las moles, la suma de las moles de todos los componentes. Entonces, en resumidas cuentas, necesitamos las moles tanto de la glicerina como del agua para poder determinar esa fracción molar. Entonces vamos a determinar las moles del soluto. El soluto es glicerina, nos dice que tenemos 28,5 gramos de glicerina, ¿sí? Y nos dan la fórmula química, C3H8O3. Entonces, con ese dato, vamos a decir que una mol de moléculas de glicerina, C3H8O3, tendría, entonces vamos a mirar por ahí cuánto nos da, sería 3 por 16, 48 gramos, 16,0, inclusive 00, o sea, podría ser 48,00 gramos. Dejémoslo con un decimal significativo, entonces serían 48,0 gramos, más el hidrógeno con un solo decimal significativo sería 1.0, ¿cierto? 1.008, dejándolo uno solo sería 1.0, entonces 1.0 por 8 sería 8, 8 y 48 nos darían 56 gramos por cada mol de la glicerina, teniendo en cuenta hidrógeno y oxígeno, y nos falta el carbono. Carbono serían 16 por 3, 16 por 3, 12 gramos por cada mol, por 3 serían 36, tal vez ya estaba metido en mi cabeza ese 36. Entonces ese 36 más el 56 que ya tenía nos daría 92,0 gramos por cada mol, ¿cierto? Entonces eso lo hacemos con los pesos atómicos que salen de la tabla periódica. Yo creo que ya estamos acostumbrados y no me detengo tanto. Si la cuenta ahí sin sacar punto por punto, pero es 3 por 16, 8 por 1, 3 por 12, subo, me da 92,0. Con ese valor entonces puedo determinar las moles. Cuando yo divido 28.5 entre 92, obtengo 0.3, prácticamente 0.310. O sea, es decir, si vamos a mirar cuántas cifras tenemos acá, tenemos 3 cifras significativas. Aquí mantuvimos 3 cifras significativas, entonces el resultado debería ser con 3 cifras significativas. Entonces con 3 significativas sería 0,3, el siguiente sería 0,97, pero truncando en 3 quedaría 310. ¿Sí? Entonces anoto el dato aquí encima, 0.30978. Entonces como trunco acá, esto es superior a la mitad, entonces va y se redondea hacia la parte superior, o sea, se aproxima al 310, 0,310, y esas serían las moles de la glicerina, C3H8O3. Por el otro lado, tenemos al agua y nos dicen que son 125 gramos de agua, 125 gramos de agua. Entonces, por la misma situación, solo que en este caso, una mol de moléculas de agua, ya creo que se saben eso de memoria. Si hacemos lo mismo, serían 16,0 por el lado del oxígeno y 1.0 por el lado del hidrógeno. Hidrógeno por 2 daría 2.0, 2.0 más 16 nos daríamos 18 gramos por cada mol de agua. Entonces obtenemos ahí el peso fórmula y de la misma forma hacemos la división de 125
gramos entre 18 gramos. Eso me está dando 6.944, manteniendo tres cifras significativas sería 6,94. Aquí sigue el 4, no sería significativo. Moles de moléculas de agua. ¿Sí? Por tanto, ya con esos dos datos puedo determinar la fracción molar. ¿De acuerdo? Entonces, la fracción molar del soluto sería igual a, entonces el soluto, las moles del soluto 0.310 moles sobre la suma 0.310 más 6.94. ¿Sí? Hago esa suma y la coloco en el denominador. ¿Sí? Entonces aprovecho y de una vez 6.94 más 0.3 nos da 7,25 con tres cifras significativas. Entonces ahí está apenas 7,25. Entonces ya la fracción molar, eso serían las moles en total, es la suma de estos dos términos, de las dos cantidades que tengo aquí. Entonces al hacer esa razón, 0.310 dividido entre 7.25 se obtiene 0.04275. Entre cifras significativas eso se redondearía a 0.0428. Esa sería la fracción molar. Quedaría dimensional. Las moles de la glicerina se cancelan con las moles totales, que era la suma. Entonces tengo esa razón, 0.0428. Ya ahí simplemente es reemplazar el dato que acabo de obtener en la expresión que teníamos al principio, ¿cierto? Entonces el cambio en la presión de vapor, el delta P, lo vamos a hacer igual o lo podemos calcular como el 234.0, había dicho 0.28, multiplicado por, eso sería en milímetros de mercurio, multiplicado por 0.0428. 28 y 28, por casual. ¿Sí? Entonces, en la calculadora, yo tengo ahí 0.042758, toda la retahíla. Lo voy a multiplicar entonces, hagámoslo con el término que di para que no haya duda. 0.0428 lo multiplico por 234.028. Realmente solo debería tener tres cifras significativas de resultado. Si yo tengo en cuenta solo las tres cifras significativas como resultado, eso me da 10,0. Exactamente. ¿Sí? 10,016 me está dando. Entonces 10, voy a anotar este lado. 10,016 milímetros de mercurio. Entonces ya tengo cuál es el descenso en la presión de vapor. ¿Sí? Entonces finalmente para calcularlo lo que hacemos es reemplazarlo en la primera de las expresiones que había colocado allí, donde tenemos que la presión de vapor sea igual a la presión de vapor del solvente puro, que teníamos ya como 234.028, que vamos a mirar el 0.28 inclusive se pierde porque el otro término solo tiene tres significativas, o sea que con 234.0 era suficiente para el caso. Entonces aquí sería 234 menos 10, ¿cierto? 234 reemplazando en la primera expresión que tenemos ahí, la presión de vapor del solvente puro es 234.028 milímetros de mercurio, menos 10.0, hasta ahí son significativos, y eso nos quedaría, si truncamos ahí en ese punto, como 224,0 milímetros de mercurio. Creo que ahí no alcanzan a verse las unidades, no, ni siquiera se alcanza a ver el 4. Pero, pues el resultado, ya lo enuncié, voy a correrlo un poquito para que se alcance a ver aunque sea el número.
Y ahí tenemos que es 224 milímetros de mercurio. Listo, entonces ahí podemos, bueno, al menos el valor, ahí estaba escrito en milímetros de mercurio, 224 milímetros de mercurio. Y esa entonces es la presión de vapor del agua sobre una solución preparada disolviendo 28,5 gramos de glicerina en 125 gramos de agua a 343 gramos. Esa sería mi respuesta, o la respuesta del ejercicio. ¿De acuerdo? Muy sencillo.